Bienvenidos a nuestro canal. Les deseamos una agradable escucha. 7 días después decidió ir a su casa de campo sin avisar. Algo en la llamada de don Esteban, el vecino, no le dejaba dormir. Pasa algo raro en tu propiedad, Estela. Deberías venir a ver. Nada más. Se había negado a dar detalles por teléfono. El camino de tierra estaba más suave que de costumbre. Eso fue lo primero que notó. La maleza que siempre invadía los bordes había desaparecido. Redujo la velocidad, sintiendo que entraba a un lugar distinto del que había dejado una semana atrás. Cuando el galpón apareció entre los árboles, tuvo que frenar completamente. Aquello no era su galpón. O sí lo era, pero transformado en algo irreconocible. Las paredes de madera carcomida lucían reparadas. La puerta colgaba derecha sobre bisagras nuevas, y donde antes había un techo de zinc oxidado, ahora se extendían láminas que brillaban bajo el sol de marzo. Se bajó del auto sin apagar el motor. La huerta que llevaba 3 años abandonada mostraba surcos perfectos, tierra, removida, pequeños brotes verdes asomando en hileras simétricas. El cerco perimetral, que había heredado de su padre en estado lamentable, se erguía firme con postes nuevos intercalados entre los viejos. Un hombre salió del galpón limpiándose las manos en un trapo. Alberto, el mismo que 7 días atrás había tocado a la puerta de su ferretería bajo un aguacero de esos que inundan las calles en una hora. Había sido un martes. Estela estaba por cerrar cuando lo vio. Un hombre de unos 50 años, empapado hasta los huesos, parado bajo el alero del edificio de enfrente. No pedía limosna. Simplemente esperaba a que la tormenta cediera, con una dignidad que contrastaba brutalmente con su ropa gastada y sus zapatos destruidos por el agua. Algo en su postura la hizo actuar. Quizás el modo en que mantenía la espalda recta, quizás las manos, que a pesar de estar sucias mostraban uñas cuidadas, dedos largos de quien había trabajado con papeles, no con pala. Cruzó la calle con un paraguas. «Discúlpeme», dijo él antes de que ella hablara. «No quiero molestar. Solo esperaba... La tormenta no va a parar en horas. Está pronosticado para toda la noche». El hombre asintió, aceptando su destino con una calma desconcertante. Estela sintió algo moverse en su pecho, una incomodidad, una urgencia. «Tengo un galpón en las afueras. No es gran cosa, pero tiene techo y está seco. Puedo llevarlo». Vio la sorpresa en los ojos del hombre. Luego, algo parecido a la gratitud, pero sin rastro de servilismo. No quisiera abusar de su bondad. «No está abusando si yo se lo ofrezco». El viaje duró 40 minutos. Hablaron poco. Él se presentó como Alberto, ella como Estela. Cuando preguntó a qué se dedicaba antes, porque era evidente que había un antes, él respondió con voz calmada. Era administrador de un hotel, de varios en realidad. No dijo más. Ella no presionó. El galpón estaba frío y olía a humedad, pero era infinitamente mejor que la calle. Estela le dio las llaves, 2 mantas que guardaba en el auto y lo poco que tenía en la guantera. Galletas, una botella de agua. «Puede quedarse lo que necesite. Yo vengo cada 15 días, a veces menos. Hay un pozo con agua limpia detrás. No es potable, pero sirve para lavarse». Alberto tomó las llaves con ambas manos, como si recibiera algo sagrado. «No sé cómo agradecerle. No tiene que hacerlo. Solo cuídese». Eso había sido 7 días atrás. Y ahora, parada frente a su propiedad transformada, Estela entendió que aquel hombre no solo se había cuidado. Alberto se acercó con paso tranquilo. Llevaba la misma ropa, pero limpia, remendada con puntadas parejas en los codos y el cuello. Su rostro mostraba mejor color, aunque seguía delgado. «Espero no haberla asustado», dijo. «Don Esteban me dio su número cuando preguntó qué hacía aquí. Le dije que llamara. Él llamó, pero no mencionó esto». Estela extendió una mano señalando el perímetro. Necesitaba hacer algo. No podía simplemente ocupar el espacio sin retribuir. ¿Retribuir? Alberto, esto es... No encontraba palabras. Debe haber trabajado día y noche. Él se encogió de hombros con humildad genuina. Tenía tiempo, y encontré herramientas en el cobertizo. Algunas las reparé, otras las improvisé. La madera la saqué de un lote abandonado del otro lado del camino. El dueño me dio permiso.
Las láminas del techo las compré con dinero de... Se detuvo. Estela vio algo parecido a vergüenza cruzar su rostro. ¿De dónde? Vendí mi reloj. Era lo único de valor que me quedaba. Un Omega que mi padre me regaló cuando me recibí de administrador hotelero. Conseguí buen precio en una casa de empeño del pueblo. Me alcanzó para materiales básicos. Estela sintió un nudo en la garganta. Aquel hombre había vendido probablemente su última posesión valiosa para reparar un galpón que ni siquiera era suyo. No tenía que hacer eso. Sí tenía. Usted me dio refugio cuando nadie más lo hizo. Me devolvió algo de dignidad. Esto, señaló el galpón, es apenas un pago mínimo. Caminaron juntos por la propiedad. Alberto le mostró cada reparación, cada mejora, explicando con precisión técnica qué había hecho y por qué. Hablaba como ingeniero, como administrador, con conocimiento profundo de estructuras, drenajes, aprovechamiento de recursos. Cuando llegaron a la huerta, Estela se detuvo. ¿De dónde sacó las semillas? Don Esteban me regaló algunas. Otras las guardé de vegetales que encontré en el mercado del pueblo. Les quito las semillas antes de cocinar. En 2 meses, si todo va bien, tendrá tomates, lechugas, calabazas. ¿Si todo va bien? ¿Planea quedarse 2 meses más? Alberto la miró con expresión cautelosa, como si temiera haber malinterpretado la situación. Si usted me lo permite. Pero entiendo si prefiere que me vaya. Ya abusé suficiente de su hospitalidad. Estela lo estudió en silencio. Aquel hombre había tomado un lugar destartalado y lo había convertido en algo funcional, casi próspero. No por obligación, sino por necesidad interior de contribuir, de mantener su dignidad intacta. Una idea comenzó a formarse en su mente. Descabellada, probablemente imprudente, pero también sensata a su manera. Alberto, necesito a alguien que cuide esta propiedad, que la mantenga, la mejore. Mi hijo vive en la ciudad y no tiene interés en venir. Yo no tengo tiempo. Se está cayendo a pedazos desde que murió mi padre hace 3 años. Hizo una pausa, midiendo sus palabras. ¿Qué le parecería un arreglo formal? Usted se queda, trabaja en las mejoras, mantiene esto funcionando. Yo le pago un sueldo modesto y cubro materiales para reparaciones. Vio algo quebrarse en el rostro de Alberto. Un muro de contención que había mantenido firme durante quién sabe cuánto tiempo. Yo no sé qué decir. Diga que sí, o diga que no. Pero si dice que sí, necesito saber algo más sobre usted. No su vida entera, pero sí lo suficiente para entender cómo un administrador hotelero terminó bajo la lluvia sin un lugar donde dormir. Alberto asintió despacio. Caminaron hasta el galpón, donde había improvisado un espacio habitable con las mantas que ella le había dado y algunas cajas como muebles. Se sentaron en 2 troncos que había acomodado como bancos. Trabajé 15 años para una cadena de hoteles. Los últimos 5 como gerente regional. Manejaba 4 propiedades, 50 empleados, presupuestos de millones. Todo iba bien hasta que el dueño murió y su hijo heredó el negocio. Su voz era calmada, pero Estela detectó un filo de algo más profundo. Dolor, rabia contenida. El hijo trajo a su propio equipo, gente sin experiencia pero con lealtad hacia él. Empezaron a hacer cambios, a cortar presupuestos donde no debían, a inflar gastos en áreas convenientes para ellos. Yo reportaba irregularidades. Me ignoraban. Cuando insistí, me despidieron. ¿Por hacer su trabajo? Por hacerlo demasiado bien. Pero no terminó ahí. Necesitaban un chivo expiatorio para cuando los números no cuadraran. Falsificaron documentos que me hacían aparecer como el responsable de un faltante de 300.000 pesos. Me demandaron antes de que yo pudiera defenderme. Perdí mi reputación, mis ahorros en abogados, mi departamento cuando no pude pagar la hipoteca. Estela sintió una oleada de indignación. Pero hay formas de probar. Las hay. Si tienes recursos, si tienes acceso a documentos, si tienes testigos dispuestos a arriesgar sus empleos. Yo no tenía nada de eso. Mi esposa me dejó antes de que terminara el juicio. Dijo que no podía vivir con la vergüenza. Mis amigos desaparecieron. El sistema legal es lento y costoso. Eventualmente, me quedé sin nada. Guardó silencio. El viento movía las hojas de los árboles cercanos. ¿Cuánto tiempo lleva en la calle? 8 meses.
Al principio dormía en albergues, luego esos se llenaron. Aprendí dónde refugiarme, cómo mantenerme limpio, cómo conservar la dignidad cuando el mundo entero te trata como basura. Estela sintió una conexión instantánea con aquel dolor. Ella había perdido a su esposo 4 años atrás. No por traición, sino por enfermedad. Pero conocía la sensación de ver cómo la vida que habías construido se desmoronaba sin poder detenerla. El arreglo que le propongo es en serio, dijo finalmente. Pero necesito que me prometa algo. Si hay manera de limpiar su nombre, si aparece alguna oportunidad de demostrar la verdad, me lo dice. No voy a dejar que alguien capaz de hacer esto, señaló el galpón renovado, se pudra en el olvido por culpa de corruptos. Alberto la miró con una intensidad que la sorprendió. ¿Por qué haría eso por mí? Apenas me conoce. Porque conozco la injusticia cuando la veo, y porque necesito creer que todavía hay forma de arreglar las cosas cuando se rompen. Extendió la mano. Alberto la tomó. Su apretón fue firme, de hombre acostumbrado a cerrar tratos importantes. Tiene un trato, Estela, y tiene mi palabra de que no la defraudaré. Ella asintió, sintiendo que acababa de tomar una decisión que cambiaría muchas cosas. No sabía aún cuántas, ni cómo, pero algo en su instinto le decía que aquel hombre roto traería más que solo reparaciones a un galpón olvidado. Esa noche, mientras conducía de regreso a la ciudad, Estela llamó a su hijo Matías. Le contó sobre el arreglo, esperando apoyo, o al menos comprensión. Lo que obtuvo fue silencio tenso, seguido de una respuesta cortante. ¿Contrataste a un indigente para cuidar la propiedad del abuelo? ¿Estás loca? No es un indigente. Es un profesional que tuvo mala suerte. Es lo que todos dicen, mamá. ¿Verificaste su historia? ¿Pediste referencias? ¿Hiciste algo más que creerle porque te dio lástima? La rabia subió por su garganta, pero se contuvo. Hice lo que sentí correcto, algo que tu abuelo habría hecho. El abuelo murió dejándote esa propiedad para que tuvieras un patrimonio, no para que se la regalaras al primer desconocido que te contara una historia triste. No se la estoy regalando. Le estoy pagando por trabajo real. Como quieras, pero cuando desaparezca con algo de valor, o cuando pase cualquier cosa, no digas que no te lo advertí. Colgó sin despedirse. Estela apretó el volante con fuerza, sintiendo el peso de la desaprobación de su hijo como una losa. Matías siempre había sido desconfiado, cínico desde que su padre murió. Pero esto era diferente. Esto era desprecio. Llegó a su casa cerca de medianoche, agotada pero inquieta. Se preparó un té y se sentó frente a la ventana, mirando las luces de la ciudad. ¿Había hecho lo correcto? ¿O había dejado que la soledad y el impulso la llevaran a una decisión imprudente? La imagen del galpón transformado volvió a su mente. Las hileras perfectas de la huerta. Las manos cuidadosas de Alberto explicando cada reparación. No, no se había equivocado. Había visto algo en aquel hombre. Algo que el mundo había intentado destruir pero que seguía intacto bajo la superficie. Lo que no sabía aún era que aquella decisión impulsiva bajo la lluvia terminaría desenredando secretos, enfrentando injusticias y reconstruyendo no solo un galpón olvidado, sino vidas enteras rotas por la crueldad y el tiempo. Los primeros 2 meses transcurrieron en una rutina inesperadamente cómoda. Estela visitaba la propiedad cada sábado, trayendo provisiones y materiales que Alberto había solicitado durante la semana por mensaje de texto. Él había conseguido un teléfono básico con el primer pago, insistiendo en mantener comunicación profesional. Cada visita revelaba nuevas mejoras. El sistema de riego que Alberto había construido con tubos reciclados y botellas plásticas. El gallinero improvisado donde ahora vivían 6 gallinas que don Esteban le había regalado. La cerca perimetral completamente restaurada. El interior del galpón, convertido en un espacio habitable con divisiones inteligentes. Área de dormir, pequeña cocina, taller. Encontré estos tablones en el aserradero del pueblo, explicaba Alberto cada sábado, mostrando lo nuevo. El dueño me los vendió baratos porque tienen nudos, pero son perfectos para esto. Y mire la huerta. La huerta era un prodigio. Hileras de tomates ya con frutos verdes, lechugas listas para cosechar, calabazas extendiéndose por el suelo con flores amarillas brillantes.
Alberto había implementado un sistema de rotación de cultivos, compostaje, control natural de plagas usando plantas aromáticas. ¿Aprendió esto en hotelería?, preguntó Estela una tarde, observándolo trabajar con la precisión de un cirujano. Mi abuelo tenía un hotel rural en las sierras. Pasé todos mis veranos de infancia ahí. Él creía en la autosuficiencia. Cultivábamos todo lo que servíamos. Cuando entré a administración hotelera, nunca olvidé esas lecciones. Hablaba de su pasado en fragmentos, nunca la historia completa. Estela no presionaba. Respetaba el ritmo de revelación que él marcaba. Don Esteban se había convertido en visitante frecuente. El anciano observaba el progreso con una mezcla de asombro y aprobación. «Su Alberto es un milagro», le dijo a Estela una tarde. «En 30 años de vivir aquí nunca vi esta propiedad lucir así. Su padre estaría orgulloso». Pero no todos compartían el entusiasmo. Matías llamaba cada 15 días, siempre con el mismo tono de desaprobación apenas contenida. «¿Sigue ahí tu proyecto de caridad?» «Sigue trabajando muy bien, gracias por preguntar». «Mamá, esto va a terminar mal. Ese hombre está demasiado cómodo. ¿Qué pasa cuando decida que la propiedad es suya? ¿Cuando traiga amigos? ¿Cuando...?» «Matías, ya basta. Alberto es confiable». «Eso dices ahora. Hablamos. En 6 meses cuando te des cuenta del error». Esas conversaciones dejaban a Estela agotada y furiosa. Su hijo había desarrollado una dureza que ella no reconocía. ¿Cuándo había pasado de ser el niño empático que lloraba por animales heridos al hombre cínico que asumía lo peor de todos? El cambio llegó en la 10ª semana. Estela recibió una llamada un martes por la tarde. Don Esteban, con voz alarmada. «Venga rápido». Alberto se desmayó mientras trabajaba. «Ya llamé a la ambulancia, pero debería estar aquí». Cerró la ferretería sin pensarlo 2 veces y condujo a velocidad peligrosa por la carretera. Llegó al mismo tiempo que la ambulancia. Alberto estaba consciente pero pálido, sentado en el suelo del galpón con don Esteban sosteniéndole la cabeza. «Estoy bien», insistía débilmente. «Solo un mareo». «Nada de mareos», intervino el paramédico después de revisarlo. «Tiene presión baja, signos de desnutrición y deshidratación». «¿Cuándo fue la última vez que comió algo sustancioso?» Alberto no respondió. Estela sintió una punzada de culpa. Le pagaba, sí, pero ¿había verificado que comiera bien? ¿O él estaba usando todo el dinero en materiales para la propiedad? «Se va al hospital», declaró. Y no hay discusión. En la sala de emergencias, los análisis confirmaron lo que Estela temía. Desnutrición moderada, anemia, inicio de gastritis por mala alimentación. El médico la llamó aparte. «Su esposo necesita reposo y alimentación adecuada. Lo vamos a dejar internado esta noche para hidratación intravenosa. Mañana puede llevárselo, pero debe asegurarse de que coma bien y descanse». Estela no corrigió el esposo. No parecía importante en ese momento. Cuando volvió a la habitación, Alberto estaba conectado a un suero, mirando el techo con expresión de derrota. «Lo siento», dijo sin mirarla. No quería causar problemas. «¿Problemas? Alberto, casi se mata trabajando. ¿Por qué no me dijo que necesitaba más dinero para comida?» «El dinero alcanzaba. Yo elegí usarlo diferente. Había tanto por hacer. La propiedad puede esperar. Usted no». Se sentó en la silla junto a la cama. La habitación olía a desinfectante y enfermedad. Por la ventana entraba la luz naranja del atardecer. «Voy a aumentar su sueldo», dijo firmemente. «Y voy a traer provisiones cada semana, suficientes para que coma como debe. No es negociable. Estela, tampoco es negociable que me escuche. Usted vale más que ese galpón, vale más que la huerta, que las cercas, que todo lo material. Si se mata trabajando, todo eso no significa nada. ¿Entiende?» Vio algo cambiar en el rostro de Alberto, una emoción que intentaba contener. «Hace mucho que nadie se preocupa por mí así. Pues acostúmbrese, porque ahora tiene a alguien que sí se preocupa». Pasó la noche en el hospital. Don Esteban le llevó café y un sándwich cerca de medianoche. «Es buen hombre su Alberto», dijo el anciano, «pero está roto por dentro. Se nota en cómo trabaja, como si tuviera que demostrar algo todo el tiempo». «¿Demostrar qué?» «Que sigue siendo valioso, que no es lo que el mundo dice que es». Estela asintió despacio.
Entendía eso más de lo que quería admitir. Ella también había pasado años después de la muerte de su esposo, demostrando que podía mantener la ferretería sola, que no necesitaba lástima, que seguía siendo capaz. A la mañana siguiente llevó a Alberto de regreso al galpón con instrucciones estrictas de reposo. Preparó sopa, organizó las provisiones, se aseguró de que prometiera comer 3 veces al día. «Voy a venir entre semana para verificar», advirtió. «Y don Esteban tiene órdenes de reportarme si lo ve trabajando demasiado». Alberto sonrió débilmente desde el camastro mejorado que había construido. «Es muy mandona». «Sí, y más le vale obedecer». Durante los días siguientes, Estela visitó cada 2 días. Traía comida casera, se sentaba con Alberto mientras comía, conversaba sobre trivialidades. Poco a poco, él recuperó color, fuerza, energía, y poco a poco, las conversaciones se volvieron más profundas. Una tarde, mientras compartían café en el porche que Alberto había construido frente al galpón, él habló sin que ella preguntara. «Mi esposa se llamaba Patricia. Nos conocimos en la universidad. Ella estudiaba turismo, yo administración hotelera. Parecía perfecto. Nos casamos jóvenes. Construimos una vida juntos. Cuando conseguí el puesto de gerente regional, pensé que finalmente le podía dar todo lo que merecía». Hizo una pausa, mirando el café. «Cuando vinieron los problemas, cuando el hijo del dueño empezó a acusarme, ella al principio me creyó. Decía que lucharíamos juntos, pero los meses pasaron. El dinero se acabó. Los amigos desaparecieron. Una noche llegué a casa y había empacado sus cosas. ¿Sin explicación? Oh, hubo explicación. Dijo que se había casado con un profesional exitoso, no con un fracasado acusado de robo. Dijo que no podía vivir con la vergüenza de ir al supermercado y que la gente murmurara, que merecía mejor vida. La amargura en su voz era palpable pero controlada. Lo curioso es que no la culpo del todo. El mundo te trata diferente cuando caes. Las mismas personas que te adulaban te miran con desprecio. Los amigos que venían a cenar desaparecen. El sistema que juraba protegerte te abandona porque no tienes recursos para pagar abogados competentes. Pero usted es inocente. Eso no importa cuando no puedes probarlo. Necesitaba acceso a registros de la empresa. Necesitaba que empleados testificaran. Pero todos tenían miedo de perder sus trabajos. El hijo del dueño tenía poder, dinero, conexiones. Yo no tenía nada. Estela sintió rabia burbujeando en su pecho. No era rabia contra Alberto, sino contra la injusticia de un sistema que protegía a los poderosos. ¿Nunca pensó en volver a intentarlo? ¿En buscar otro abogado? ¿Con qué dinero? ¿Con qué pruebas? ¿Con qué energía, después de que te destruyen así? Se miraron en silencio. El sol comenzaba a descender detrás de las colinas. Las gallinas cacareaban suavemente en su corral. ¿Y si yo le ayudara?, preguntó Estela de pronto. ¿Ayudarme cómo? Conozco un abogado. Se llama Ramiro Sáenz. Fue compañero de mi esposo en la universidad. Es bueno, honesto, y me debe algunos favores. Podría consultarle, sin compromiso, solo para saber si todavía hay algo que hacer. Alberto la miró con expresión indescifrable. ¿Por qué haría eso? Porque es lo correcto. Porque usted merece que alguien pelee por usted aunque sea una vez. Vio los ojos de Alberto humedecerse. Apartó la mirada rápidamente, como avergonzado de mostrar emoción. No sé qué decir. Diga que sí. Déjeme hacer una llamada, ver qué dice Ramiro. El peor escenario es que confirme que no hay nada que hacer. Pero al menos lo intentamos. Alberto asintió lentamente, como si no pudiera creer lo que estaba sucediendo. Está bien. Hagamos la llamada. Ramiro Sáenz tenía su oficina en el centro de la ciudad, en un edificio viejo con elevador de reja metálica. Estela había llamado esa misma tarde, y él había aceptado verlos 2 días después, un viernes por la mañana. Alberto se había puesto ropa prestada por don Esteban, pantalones de vestir algo grandes, camisa blanca planchada con cuidado. Estela lo había llevado a una barbería donde le arreglaron el cabello y la barba. Transformado, parecía otra vez el profesional que había sido. Ramiro era un hombre de 60 años, con cabello gris y modales pausados. Escuchó la historia de Alberto sin interrumpir, tomando notas ocasionales. Cuando terminó, se reclinó en su silla y juntó las manos.
Es un caso difícil. Han pasado más de 2 años desde el despido. Muchos plazos legales ya vencieron, pero no imposible. ¿Qué necesitaríamos?, preguntó Estela. Primero, documentación. Todo lo que Alberto conserve de su tiempo en la empresa. Contratos, evaluaciones de desempeño, correos electrónicos, cualquier cosa. Segundo, testigos. Aunque tengan miedo, si encontramos uno dispuesto a hablar, podemos construir desde ahí. Tercero, evidencia de las irregularidades. Registros contables, discrepancias en reportes, cualquier cosa que muestre que los números no cuadran en la versión oficial. Alberto negó con la cabeza. No tengo nada de eso. Cuando me despidieron, seguridad me escoltó fuera del edificio. No me dejaron llevar ni una hoja de papel. Borraron mi acceso a correos electrónicos. Confiscaron mi computadora de trabajo. ¿Y copias personales? ¿Correos enviados desde cuenta personal? ¿Documentos en la nube? Perdí acceso a todo cuando dejé de pagar internet. Y luego perdí el departamento. Todo lo que tenía en papel se quedó ahí cuando no pude pagar más la renta. Ramiro frunció el ceño, pensativo. ¿Contactos? ¿Alguien de la empresa que pudiera estar descontento con la gestión actual? Alberto pensó largo rato. Había un contador, Ernesto Valdés, hombre honesto, cerca de jubilarse. Él vio las irregularidades, reportó algunas junto conmigo. Pero cuando el hijo del dueño tomó control, Ernesto se quedó callado. Tiene esposa enferma, necesitaba mantener su seguro médico. ¿Sabe dónde encontrarlo? Debería estar todavía en la empresa, a menos que lo hayan despedido también. Ramiro garabateó el nombre. Voy a investigar. Sin promesas, pero hay casos donde la gente cercana a jubilarse se vuelve más dispuesta a hablar. Ya no tienen tanto que perder. ¿Y los costos?, preguntó Estela, sabiendo que era la pregunta crucial. Normalmente cobraría mis tarifas completas, pero por tratarse de usted, Estela, y porque este caso me parece injusto, trabajaré con honorarios reducidos. Si ganamos, recupero costos del otro lado. Si perdemos, me pagan lo mínimo. ¿Cuánto es lo mínimo? Ramiro nombró una cifra que hizo a Alberto palidecer, pero que Estela sabía podía manejar si ajustaba gastos en la ferretería. Acepto, dijo antes de que Alberto pudiera protestar. Estela, no puedo dejar que... Ya lo decidí, y usted no tiene voto en esto. Ramiro sonrió levemente. Veo que no ha cambiado, Estela. Siempre tan terca. Mi esposo lo habría hecho por Alberto. Yo solo estoy siguiendo su ejemplo. Salieron de la oficina con una mezcla de esperanza y aprensión. Alberto caminaba en silencio, claramente abrumado. No tengo cómo pagarle esto, dijo finalmente cuando llegaron al auto. No me debe nada. Estoy invirtiendo en justicia. Y si Ramiro consigue limpiar su nombre, usted podrá trabajar otra vez en su campo, vivir la vida que merece. ¿Y si perdemos? Entonces al menos lo intentamos. Eso ya es más de lo que ese corrupto merece darle. Alberto la miró con una intensidad que la hizo sentir expuesta. ¿Por qué hace esto por mí? Realmente. No me diga que es por justicia o por lo correcto. Nadie hace tanto por un extraño. Estela consideró la pregunta. Era justa. ¿Por qué estaba haciendo tanto? Porque cuando mi esposo enfermó, dijo lentamente, muchas personas desaparecieron. Gente que creíamos amigos, que venían a cenar, que compartían cumpleaños. Cuando vieron que la cosa iba mal, que no había cura, se evaporaron, como si la desgracia fuera contagiosa. Hizo una pausa, sintiendo el peso de esos recuerdos. Pero hubo otros que se quedaron, que venían a ayudar sin que yo pidiera, que traían comida, que se sentaban conmigo en el hospital, que mantuvieron la ferretería funcionando cuando yo no podía. Esa gente me salvó la vida, literalmente, y aprendí que lo más importante que podemos hacer es ser esa persona para alguien más cuando se derrumba su mundo. Alberto asintió despacio, entendiendo. Su esposo fue afortunado de tenerla. Yo fui afortunada de tenerlo a él, y de tener a quienes nos ayudaron. Ahora me toca ayudar. Condujo de regreso a la propiedad. En el camino, Alberto habló poco, mirando por la ventana con expresión pensativa. Cuando llegaron, antes de bajarse, se volvió hacia ella. Estela, si esto funciona, si Ramiro logra algo, yo no sé cómo voy a agradecerle lo que está haciendo. Empiece por cuidarse mejor.
por comer bien, descansar suficiente, por creer que merece algo bueno en la vida. Es difícil creer eso después de tanto tiempo. Lo sé, pero inténtelo. Por mí. Él sonrió, una sonrisa genuina que transformó completamente su rostro. Por primera vez, Estela vio al hombre que había sido antes de que todo se derrumbara. Y sintió algo moverse en su pecho. Algo que no había sentido en 4 años. Miedo. No de Alberto, sino de lo que estaba comenzando a sentir por él. Las siguientes semanas transcurrieron en una especie de limbo expectante. Ramiro llamaba ocasionalmente con actualizaciones breves. Había localizado a Ernesto Valdés. El contador seguía trabajando en la empresa, pero estaba a 3 meses de jubilarse. Había accedido a reunirse, pero solo en privado, lejos de cualquier lugar donde pudiera ser visto. Es un buen indicio, dijo Ramiro por teléfono. La gente que acepta reunirse suele tener algo que decir. Estela visitaba la propiedad ahora 3 veces por semana, oficialmente para verificar que Alberto comiera bien y no se sobretrabajara, extraoficialmente porque había comenzado a ansiar esas visitas de manera que la inquietaba. Alberto había recuperado peso y color. Lucía más como el profesional que había sido, pero era más que eso. Había una calidez entre ellos que no había existido al principio. Conversaciones que se extendían hasta el anochecer. Silencios cómodos mientras trabajaban juntos en la huerta. Roces accidentales que duraban un segundo más de lo necesario. Una tarde, mientras cosechaban tomates, Alberto habló, sin mirarla. Su esposo, ¿cómo era? Estela no esperaba la pregunta. Nadie le preguntaba por Julián ya. Era como si su muerte hubiera cerrado también su existencia. Era bueno. Demasiado bueno para este mundo, probablemente. Creía en la gente incluso cuando le daban razones para no hacerlo. La ferretería era de su padre, pero él la transformó. Trataba a los clientes como amigos, fiaba a quien lo necesitaba, daba consejos gratis sobre reparaciones. Sonrió recordando. Cuando enfermó, pasó 6 meses luchando. Nunca se quejó, ni una sola vez. Estaba más preocupado por mí que por él. Sus últimas palabras fueron diciéndome que estaría bien, que era fuerte, que saliera adelante. ¿Y salió? Todavía estoy intentándolo. Algunos días mejor que otros. Alberto asintió, entendiendo más de lo que las palabras decían. Mi matrimonio no era como el suyo. Patricia y yo funcionábamos bien cuando todo iba bien, pero no había cimientos reales. Cuando vino, la tormenta, se derrumbó en días. No todos están hechos para las tormentas. Supongo que no, pero me hizo darme cuenta de algo. Pasé 15 años en un matrimonio construido sobre apariencias, sobre lo que se esperaba. El profesional exitoso con la esposa elegante en la casa bonita. Nunca me pregunté si era feliz, solo si lucía bien. La vulnerabilidad en su voz hizo que Estela dejara de cosechar y lo mirara. ¿Y ahora? ¿Es feliz? Alberto la miró directamente. Sus ojos cafés tenían una profundidad que la desarmó. Más de lo que he sido en años. A pesar de todo. O quizás por todo. No lo sé. Lo que sé es que estos meses aquí, trabajando con mis manos, hablando con usted, sintiendo que importo aunque sea para cuidar un galpón, es más real que cualquier cosa que tuve antes. El momento se extendió entre ellos, cargado de cosas no dichas. Estela sintió su corazón acelerarse. Quiso decir algo, pero las palabras se atoraron. El teléfono de Alberto sonó, rompiendo el hechizo. Era Ramiro. La reunión con Ernesto Valdés se llevó a cabo en un café alejado del centro, en una zona industrial donde nadie de la empresa frecuentaba. Ramiro había insistido en que solo Alberto asistiera inicialmente. Demasiadas personas podrían intimidar al contador. Estela esperó en el auto, ansiosa, mientras Alberto entraba al establecimiento. La espera duró 2 horas. Cuando finalmente salió, su expresión era ilegible. ¿Y? Preguntó en cuanto subió. Ernesto tiene todo. Copias de documentos, correos impresos, registros de transacciones irregulares. Los guardó durante 2 años esperando... no sé qué esperando. ¿Testificará? Dice que sí, pero solo después de jubilarse, en 3 meses. No puede arriesgar su pensión antes. 3 meses no es tanto tiempo. No lo es. Pero hay más. Ernesto dice que no soy el único.
Otros 3 empleados fueron despedidos usando métodos similares en los últimos 2 años. Todos en posiciones donde podían detectar irregularidades. Todos acusados de faltas que Ernesto sabe son falsas. La magnitud de la corrupción dejó a Estela sin palabras. «Es peor de lo que pensaba», continuó Alberto. «No fue solo deshacerse de mí. Es un patrón. El hijo del dueño está saqueando la empresa sistemáticamente. Ernesto calcula que ha desviado más de 2 millones de pesos en los últimos 3 años. ¿Y nadie ha dicho nada? ¿A quién? La junta directiva está llena de amigos suyos. Los empleados tienen miedo. Ernesto dice que el ambiente es tóxico. La gente llega, hace su trabajo, se va. Nadie quiere llamar la atención. Ramiro los llamó esa noche. Había revisado los documentos que Ernesto le había pasado discretamente. Su veredicto fue claro. Con esto podemos construir un caso sólido, no solo contra el despido injustificado de Alberto, sino potencialmente por difamación y daños. Pero necesitamos tiempo, y necesitamos que Ernesto testifique, formalmente. 3 meses, dijo Alberto, cuando se jubile. 3 meses entonces. Mientras tanto, voy a preparar todo el papeleo. Cuando Ernesto esté listo, actuamos rápido. Los meses de espera fueron extraños. Por un lado, la tensión de saber que algo importante vendría. Por otro, una sensación de suspenso, de vida en pausa. Alberto trabajaba en la propiedad con energía renovada. Había construido un invernadero pequeño usando plástico y madera reciclada. Las gallinas ahora eran 12. La huerta producía más de lo que podían consumir, así que empezó a vender excedentes en el mercado del pueblo. «Está construyendo un negocio», observó don Esteban una tarde. Era cierto. Sin darse cuenta, Alberto había convertido la propiedad en algo productivo. Estela comenzó a ver posibilidades. ¿Qué pasaría si ampliaban? ¿Si convertían esto en algo formal? Una noche, cenando juntos en el porche, algo que se había vuelto costumbre los sábados, Estela planteó la idea. ¿Ha pensado en qué hará si ganamos el caso? Cuando limpie su nombre podrá volver a trabajar en hotelería. Alberto pinchó su comida pensativamente. He pensado en eso. Y la verdad, no sé si quiero volver. Ese mundo está lleno de patricias y de hijos de dueños, de apariencias y traiciones. Aquí, trabajando la tierra, viendo crecer cosas, es honesto, simple, real. ¿Entonces querría quedarse? Si usted me lo permitiera. Podríamos ampliar, convertir esto en algo sostenible, una pequeña granja, vender en mercados, quizás proveer a restaurantes locales. No sería rico, pero sería mío, nuestro. La palabra «nuestro» quedó flotando entre ellos. Estela sintió algo cálido expandirse en su pecho. «Me gusta esa idea», dijo suavemente. Alberto la miró con intensidad. «Estela, hay algo que necesito decirle. He intentado no hacerlo porque mi situación es complicada, porque no tengo nada que ofrecer todavía, porque podría arruinar lo que tenemos. Pero no puedo seguir callando». El corazón de Estela comenzó a latir más rápido. «Estos meses con usted han sido transformadores, no solo por el techo sobre mi cabeza o el trabajo, por usted, por cómo me mira como si todavía fuera un hombre de valor, por cómo confía en mí cuando el mundo entero me había descartado, por las conversaciones, las risas, los silencios, por todo». Hizo una pausa, como reuniendo coraje. «Me estoy enamorando de usted. Probablemente ya lo hice. Y sé que es complicado. Sé que su hijo me odia. Sé que tengo un juicio pendiente y un pasado destrozado. Pero necesitaba que lo supiera. Aunque no pueda corresponderme, necesitaba decirlo». Estela sintió lágrimas picar sus ojos. Lágrimas de alivio, de alegría, de miedo. «Alberto, no tiene que decir nada. Solo necesitaba...» «Cállate», dijo ella suavemente. «Yo también me estoy enamorando de ti, y me aterroriza, porque perdí a Julián y casi me destruye, porque mi hijo va a reaccionar, horriblemente, porque esto es demasiado rápido y demasiado complicado y probablemente una locura». Sonrió entre lágrimas. «Pero también es lo más correcto que he sentido en 4 años. Así que sí, estoy enamorándome de ti, y vamos a lidiar con las complicaciones juntos». Alberto se levantó de su silla y caminó hacia ella. La tomó de las manos, tirando suavemente hasta que ella se levantó también.
Se miraron en el crepúsculo, con los sonidos de la noche del campo rodeándolos. El primer beso fue tentativo, casi tímido. El segundo fue más seguro. El tercero hizo que Estela sintiera que el mundo se realineaba, que algo que había estado roto encontraba su lugar. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban sonriendo. «Esto va a complicar muchas cosas», dijo Estela. «Probablemente, pero ya nada en mi vida ha sido simple. ¿Por qué empezar ahora?» Esa noche, Estela condujo de regreso a la ciudad sintiéndose más viva de lo que había estado en años. Asustada, sí. Insegura de cómo manejar esto, absolutamente. Pero también feliz. Genuinamente feliz. El mensaje de Matías llegó a la mañana siguiente. «Mamá, necesitamos hablar. Urgente. Voy para allá este fin de semana». El tono era ominoso. Estela sintió un peso en el estómago. Su hijo venía, y ella sabía exactamente por qué. Matías llegó el viernes por la noche, serio y tenso. Rechazó café, rechazó charla casual. Fue directo al punto. «¿Es cierto que estás pagando abogados para ese indigente?» «Alberto no es indigente. Y sí, estoy ayudándolo con su caso legal». «Mamá, ¿estás demente? ¿Sabes cuánto dinero estás tirando?» «Estoy invirtiendo en justicia. Estás tirando dinero en un perdedor que te está manipulando. ¿No ves lo que está haciendo? Te tiene exactamente donde quiere. Viviendo en tu propiedad, gastando tu dinero, probablemente durmiendo en tu cama pronto, si no lo está haciendo ya». La crudeza del comentario hizo que Estela sintiera rabia burbujeando. «Cuida tu tono, Matías. ¿O qué? ¿Me vas a defender el honor de tu novio vagabundo?» «Basta». La voz de Estela resonó en el apartamento. «No te permito que hables así. Alberto es un hombre bueno que fue traicionado y destruido por corruptos. Y sí, hay algo entre nosotros. Algo real y verdadero». Matías se quedó paralizado, como si ella hubiera confirmado sus peores temores. «No puedo creer que estés haciendo esto. Papá apenas lleva 4 años muerto y ya. No te atrevas a usar a tu padre contra mí. Él querría que fuera feliz, que siguiera viviendo». «¿Feliz? ¿Con un fracasado que no tiene nada? ¿Que probablemente solo está contigo por tu dinero? Alberto nunca me ha pedido nada. Todo lo que tiene se lo ha ganado trabajando». «Claro, trabajando. En tu propiedad, con tus materiales, gastando tu dinero en abogados. Pero él no te está usando, ¿verdad?» Estela sintió algo quebrarse dentro. No lágrimas, algo más profundo. La relación con su hijo, fragmentándose. «Matías, voy a decirte esto una sola vez. Alberto es parte de mi vida ahora. Puedes aceptarlo o no. Puedes ser parte de mi vida también, o alejarte. Pero no voy a elegir entre ustedes porque no debería tener que hacerlo. Un hijo que me ama querría mi felicidad, incluso si no entiende mis decisiones. Un hijo que te ama intentaría protegerte de tus propios errores. ¿Protegerme o controlarme?» Matías agarró su chaqueta del sofá. «Necesito aire. Voy a hospedarme en un hotel. Mañana hablamos cuando estés más racional». «Estoy perfectamente racional». «No, mamá. Estás ciega. Y cuando ese tipo te rompa el corazón o desaparezca con lo que pueda, no vengas a llorarme. Te lo advertí». Salió dando un portazo. Estela se quedó de pie en medio de la sala, temblando de rabia y dolor. Agarró el teléfono y llamó a Alberto. «¿Estela? ¿Estás bien? Son casi las 11. «No, no estoy bien. Matías acaba de irse. Dice que te estoy usando, que tú me estás usando, que estoy loca por involucrarme contigo». Escuchó a Alberto respirar profundo del otro lado. «Tiene derecho a preocuparse por ti. No tiene derecho a insultarte, a insultarme. Es tu hijo. Está asustado de perderte. Lo entiendo. ¿Por qué eres tan comprensivo? Deberías estar furioso. Estuve furioso por 2 años. Furioso con el mundo, con la injusticia, con todos. Esa furia casi me mata. No voy a dejar que me consuma otra vez. Y no voy a dejar que destruya lo que tenemos». Estela sintió lágrimas finalmente. Lágrimas de agotamiento, de frustración, de gratitud por tener a alguien que entendiera. «Te amo», dijo sin pensar. «Sé que es pronto, y probablemente no debería decirlo, pero te amo». Silencio del otro lado. Luego, con voz ronca.
Yo también te amo. Y vamos a superar esto. Juntos. Los siguientes días fueron tensos. Matías volvió el sábado, más calmado pero igual de opuesto. Intentaron hablar, pero cada conversación terminaba en el mismo punto muerto. Él no podía aceptar a Alberto. Ella no iba a renunciar a él. Dale tiempo, sugirió don Esteban cuando Estela le contó. Los hijos a veces necesitan ver las cosas por sí mismos. ¿Y si nunca las ve? Entonces tendrás que decidir si puedes vivir con eso. La respuesta llegó de manera inesperada. Ramiro llamó a mediados de semana con noticias. Ernesto se jubiló. Está listo para testificar. Vamos a proceder con la demanda. Todo se aceleró entonces. Ramiro presentó los documentos formales. Demanda por despido injustificado, difamación, daños morales y materiales. La evidencia era sólida. Correos, registros contables, testimonios de irregularidades. La respuesta de la empresa fue inmediata y agresiva. Negación total. Contraataque con sus propios abogados. Intentos de desacreditar a Ernesto como empleado despechado. Esperaba esto, dijo Ramiro. Pero tenemos ventaja. Ernesto está jubilado. No pueden amenazarlo. Y los documentos no mienten. El proceso legal se extendió por semanas. Audiencias, deposiciones, presentación de evidencias. Alberto asistía a cada sesión con dignidad renovada, respondiendo preguntas con precisión, manteniendo la calma incluso cuando los abogados contrarios intentaban provocarlo. Estela estuvo a su lado en cada momento, y lentamente, algo comenzó a cambiar. Otros empleados de la empresa, viendo que alguien finalmente peleaba, comenzaron a contactar a Ramiro discretamente. Testimonios adicionales. Más evidencia de corrupción. El caso creció, de un despido injustificado a una investigación más amplia de malversación de fondos. Fue entonces cuando apareció el nombre que Alberto nunca mencionó. ¿Conoces a un tal Rodrigo Salinas?, preguntó Ramiro durante una reunión. Alberto palideció. Era mi mejor amigo. Trabajábamos juntos. Yo lo entrené cuando entró a la empresa. Pues quiere testificar. Dice que fue cómplice de las irregularidades bajo presión, pero que está dispuesto a declarar contra el hijo del dueño si le dan inmunidad. ¿Rodrigo? No puedo creerlo. ¿Por qué no puede? Porque fue él quien plantó los documentos falsificados en mi oficina, quien me traicionó primero. El silencio en la oficina fue absoluto. Entonces, dijo Ramiro lentamente, tenemos al traidor dispuesto a confesar. Esto cambia todo. La reunión con Rodrigo Salinas se llevó a cabo en la oficina de Ramiro. Alberto había dudado en asistir, pero Estela lo convenció. Necesitas escuchar lo que tiene que decir, aunque duela. Rodrigo era un hombre de 40 y tantos años, delgado, con ojeras profundas y manos temblorosas. Cuando vio a Alberto, algo se quebró en su rostro. Alberto, di lo que viniste a decir, cortó Alberto con voz fría. Rodrigo se sentó, mirando sus manos. El hijo del dueño me llamó a su oficina 2 meses después de que tomara control. Me mostró irregularidades en mis propios reportes, cosas que yo había hecho siguiendo órdenes del dueño anterior, pero que ahora lucían como malversación. Me dijo que podía arruinarme, o podía cooperar. Hizo una pausa, la vergüenza evidente. Me pidió que plantara documentos en tu oficina, facturas falsas, transferencias inventadas. Me prometió que solo te transferirían a otra sucursal, que no pasaría nada grave. Yo tenía miedo. 3 hijos, hipoteca, deudas. Así que lo hice. Alberto no dijo nada. Su mandíbula estaba tensa. Pero no te transfirieron. Te despidieron. Te acusaron de robo. Te destruyeron. Y yo me quedé callado. He vivido con esa culpa cada día durante 2 años. No puedo más. ¿Y ahora qué?, preguntó Alberto con voz peligrosamente calmada. ¿Quieres absolución? ¿Perdón? No espero perdón. Solo quiero decir la verdad. Tengo copias de los correos donde recibí órdenes, grabaciones de conversaciones, todo lo necesario para probar que te incriminaron. Ramiro se inclinó hacia adelante. ¿Por qué guardaste evidencia? Porque sabía que eventualmente él haría lo mismo conmigo. Y tenía razón. El mes pasado me dio un ultimátum. O participo en un nuevo esquema de desvío de fondos, o me despide. Esta vez con niños más grandes,
más conscientes. No puedo hacerles pasar por lo que le hice pasar a Alberto. Alberto se levantó bruscamente y salió de la oficina. Estela lo siguió, encontrándolo en el pasillo, respirando profundo, conteniendo emociones. ¿Estás bien? No, pero lo estaré. Solo necesito un momento. Lo abrazó, sintiendo la tensión en su cuerpo. Gradualmente, él se relajó, devolviendo el abrazo. 2 años, murmuró contra su cabello. 2 años sabiendo quién me traicionó y por qué. Es mucho para procesar. Lo sé, pero ahora tienes justicia. Finalmente. Volvieron a la oficina. Alberto se sentó frente a Rodrigo. Vas a testificar. Vas a decir todo. Y vas a vivir con las consecuencias de haber sido un cobarde. Pero si esto limpia mi nombre, si me devuelve algo de lo que me quitaron, entonces lo aceptaré. No te perdono. Quizás algún día, pero no hoy. Rodrigo asintió, las lágrimas corriendo libremente por su rostro. Es más de lo que merezco. El juicio se convirtió en noticia local. La historia del administrador hotelero destruido por corrupción. El contador jubilado que guardó evidencia durante años. El amigo arrepentido confesando traición. Los medios la comieron. La empresa intentó llegar a un acuerdo extrajudicial. Una suma generosa para que Alberto retirara la demanda y firmara acuerdos de confidencialidad. ¿Cuánto?, preguntó Estela cuando Ramiro les informó. 500.000 pesos, más una carta de recomendación, sin admisión de culpa. Era dinero que cambiaría la vida de Alberto, que les permitiría ampliar la granja, vivir cómodamente, olvidar el pasado. Alberto negó con la cabeza. No quiero su dinero. Quiero mi nombre limpio. Quiero que admitan públicamente lo que hicieron. El dinero sin verdad no es justicia, es soborno. Ramiro sonrió. Esperaba que dijeras eso. Vamos a juicio entonces. El juicio duró 3 semanas. Testimonio tras testimonio. Ernesto presentando registros contables. Rodrigo confesando su participación. Otros empleados corroborando el patrón de despidos injustificados. Expertos forenses demostrando que los documentos incriminatorios eran falsificaciones. Los abogados de la empresa intentaron todo. Desacreditar testigos, cuestionar evidencia, presentar contraargumentos. Pero la verdad era abrumadora. El día del veredicto, la sala estaba llena. Estela sostuvo la mano de Alberto mientras el juez leía su decisión. En el caso de Alberto Méndez contra Cadena Hotelera del Sur, este tribunal encuentra que el demandante fue despedido injustificadamente mediante acusaciones falsas. Se ordena el pago de salarios caídos, daños morales y una retractación pública. Adicionalmente se remite información a la Fiscalía para investigar posible fraude corporativo. Alberto cerró los ojos. Estela vio lágrimas escurrirse por sus mejillas. Lágrimas de alivio, de vindicación, de justicia finalmente servida. Afuera del juzgado, los medios esperaban. Alberto dio una declaración breve pero poderosa. Durante 2 años viví como un criminal, tratado como basura por un sistema que protege a los poderosos. Hoy ese sistema funcionó, no solo para mí, sino para todos los que fueron destruidos por la codicia. Esta victoria es de ellos también. La compensación total ascendió a 800.000 pesos, suficiente para recuperar algo de lo perdido. Pero más importante fue la retractación pública. La empresa tuvo que admitir, en comunicado oficial, que Alberto Méndez había sido falsamente acusado y despedido injustamente. Su nombre estaba limpio. Las semanas después del juicio fueron extrañas. Alberto se movía como si no creyera del todo que había terminado. Despertaba temprano, trabajaba en la granja, pero había algo diferente, más ligero, como si hubiera soltado un peso que cargaba desde hace años. Estela sugirió que tomaran vacaciones, un pequeño viaje, celebrar. Pero Alberto quería quedarse en la propiedad, trabajar, planear. Toda mi vida adulta trabajé para otros, construyendo imperios hoteleros para dueños ricos. Ahora quiero construir algo mío, nuestro. Ampliaron la huerta. Construyeron un segundo invernadero. Alberto usó parte del dinero del juicio para comprar gallinas ponedoras de mejor calidad, un sistema de riego profesional, herramientas nuevas. La granja comenzó a producir seriamente. Vendían en 3 mercados diferentes.
2 restaurantes locales empezaron a comprar sus vegetales orgánicos regularmente. Don Esteban los visitaba frecuentemente, maravillado de la transformación. En 30 años nunca vi esta tierra producir así. Tu padre estaría orgulloso, Estela. Una tarde, mientras revisaban finanzas en la pequeña oficina que habían acondicionado en el galpón, Alberto planteó algo que había estado considerando. ¿Qué pensarías de hacer esto oficial? Formar una sociedad. Granja Méndez Cardona. Mitad y mitad. Estela levantó la vista de los números. ¿Estás seguro? Es tu dinero el que está financiando la expansión. Es tu tierra, tu visión inicial, tu fe en mí cuando nadie más la tuvo. Sin ti, estaría muerto en alguna calle, o deseando estarlo. Esto es nuestro. Debería ser legal también. Estela sintió emoción expandirse en su pecho. Sociedad Granja Méndez Cardona. Me gusta cómo suena. Se besaron sobre papeles financieros, riendo, sintiéndose absurdamente felices. Fue entonces cuando el auto apareció en el camino de entrada. Un auto que Estela reconoció inmediatamente. Matías. No había hablado con su hijo en 3 meses. Desde aquella pelea, solo mensajes breves y fríos. Estela sintió ansiedad apretarle el estómago. Matías bajó del auto lentamente. Lucía cansado, más delgado. Su expresión era difícil de leer. «Hola, mamá». «Matías, no sabía que venías. No avisé. Pensé que si lo hacía, encontrarías excusa para no verme. Nunca haría eso». «¿No?» Su voz tenía un filo, pero también algo más. ¿Dolor? Alberto salió del galpón viendo la escena. Hizo ademán de retirarse, pero Estela lo detuvo. «Quédate, por favor». Matías miró a Alberto con expresión tensa. Luego de vuelta a su madre. «Vi las noticias, el juicio, la sentencia, todo». Silencio. «Tenías razón», dijo finalmente. «Sobre él, sobre la injusticia, sobre todo». Estela sintió lágrimas picar sus ojos. Y vengo a disculparme. Contigo. Y con Alberto». Se volvió hacia Alberto, su postura rígida. «Fui un idiota. Te juzgué sin conocerte. Asumí lo peor. Dije cosas horribles. Y estaba equivocado. Mi mamá vio algo en ti que yo no quise ver. Y ella casi siempre tiene razón, aunque me cueste admitirlo». Alberto asintió, su expresión cuidadosamente neutral. «Aprecio la disculpa. No espero que seamos amigos. Sé que tengo que ganarme eso. Pero mi mamá te ama. Y si ella te ama, debe haber una razón. Así que estoy dispuesto a intentarlo, a conocerte realmente». Estela no pudo contener más las lágrimas. Se acercó a su hijo, abrazándolo fuerte. Matías la abrazó de vuelta, algo en su rigidez disolviéndose. «Te extrañé tanto», murmuró Estela. «Yo también, mamá. Perdón por ser tan necio. Heredaste eso de tu padre. Era terco como una mula». Matías rió débilmente. Se separaron. Él extendió la mano hacia Alberto. «Empecemos otra vez. Soy Matías, el hijo difícil». Alberto tomó su mano con un apretón firme. «Alberto, el novio que apareció de la nada». Matías sonrió a pesar de sí mismo. «Cuida bien a mi mamá. Es la única que tengo. Con mi vida. Te lo prometo». Caminaron juntos por la propiedad. Matías observaba cada mejora, cada cambio, claramente impresionado. «Esto es increíble. Realmente hicieron algo especial aquí. Tu madre tiene visión. Yo solo tengo manos dispuestas a trabajar». «Eso no es verdad», intervino Estela. «Alberto transformó esto. Yo solo di la oportunidad». Cenaron juntos esa noche. Por primera vez en meses, Estela sintió que su familia estaba completa. No como antes, no con Julián, pero completa de una manera nueva. Diferente pero real. Matías se quedó el fin de semana. Trabajó junto a Alberto en la huerta, reparando cercas, alimentando gallinas. Al principio torpe, pero esforzándose genuinamente. El domingo, antes de irse, habló con Estela en privado. «¿Eres feliz, mamá? De verdad. Más de lo que he sido en años. Desde antes de que tu padre enfermara. Entonces me alegro, aunque me cueste, porque mereces ser feliz. ¿Y tú? ¿Eres feliz?» Matías se encogió de hombros. «Estoy trabajando en eso. Ver cómo Alberto reconstruyó su vida me hizo pensar. Tal vez he sido demasiado cínico, demasiado cerrado.
Nunca es tarde para cambiar. Eso espero. Se abrazaron largamente antes de que partiera. Estela lo vio alejarse con sensación de paz. No todo estaba resuelto, pero era un comienzo. Los meses siguientes fluyeron con una suavidad que Estela había olvidado era posible. La granja prosperaba. Las finanzas de la ferretería mejoraron porque ella estaba más enfocada, más feliz. La relación con Matías se reconstruía gradualmente, con visitas más frecuentes y conversaciones más profundas. Alberto y ella se mudaron juntos oficialmente. Él vendió los últimos restos de su vida anterior y se instaló completamente en la propiedad. Ampliaron el galpón, convirtiéndolo en una casa real con cocina completa, baño moderno, 2 habitaciones. Don Esteban bromeaba que pronto tendría que buscar otro entretenimiento que observar su felicidad. Una noche de otoño, mientras cenaban en el porche que ahora tenía luces de cuerda y plantas colgantes, Alberto sacó algo de su bolsillo. «Tengo algo para ti». Era una cajita pequeña. Estela sintió su corazón acelerarse. «Alberto, antes de que digas nada, déjame hablar. Sé que no llevamos tanto tiempo juntos. Sé que algunas personas pensarán que es apresurado. Pero pasé 2 años en el infierno y estos meses contigo me enseñaron algo importante». Abrió la caja, revelando un anillo sencillo, delicado, hermoso. La vida es demasiado corta para desperdiciar tiempo cuando encuentras algo real. Y esto es lo más real que he sentido. No tengo mucho, no soy rico, pero tengo amor, gratitud y un futuro que quiero construir contigo. Estela Cardona, ¿te casarías conmigo? Estela sintió lágrimas corriendo por su rostro. Lágrimas felices, brillantes. Sí, 1000 veces sí. Alberto deslizó el anillo en su dedo con manos temblorosas. Se besaron bajo las luces de cuerda mientras las gallinas cantaban suavemente en su corral, y el viento movía las hojas de los árboles. Se casaron 2 meses después. Una ceremonia simple en la propiedad, con flores de la huerta y comida que prepararon juntos. Matías asistió, y en un gesto que conmovió a todos, dio un brindis. Cuando mi padre murió, pensé que el amor de mi madre había muerto con él. Estaba equivocado. El amor no muere. Se transforma. Encuentra nuevas formas. Y ver a mi mamá feliz otra vez, ver cómo cuida a Alberto y cómo él la cuida a ella, me enseñó que nunca es tarde para empezar de nuevo. Levantó su copa. Por los nuevos comienzos, por la justicia que llega aunque tarde, por las segundas oportunidades, y por mi mamá, que me enseñó que la bondad no es debilidad, sino la mayor fortaleza. Don Esteban lloró abiertamente. Ramiro asistió con su esposa, orgulloso de haber sido parte de la justicia restaurada. Ernesto vino, jubilado y en paz, feliz de haber hecho lo correcto. Incluso algunos empleados de la antigua empresa asistieron, agradecidos porque Alberto había abierto camino para sus propios reclamos. Rodrigo envió una carta. No asistió, sabiendo que su presencia sería incómoda, pero escribió disculpándose nuevamente y deseándoles felicidad. Alberto la leyó sin rencor, finalmente capaz de soltar ese peso también. La fiesta duró hasta tarde. Música, baile, risas. Cuando todos se fueron, Alberto y Estela se quedaron en el porche, agotados pero felices. «¿Cómo llegamos aquí?», preguntó Estela, acurrucada contra él. «De una noche lluviosa a esto. Tú llegaste aquí siendo valiente. Yo llegué aquí dejándote serlo. Fuiste valiente también. Sobreviviste lo imposible. Sobreviví porque tú me diste razón para hacerlo». Se quedaron en silencio, escuchando la noche. Estela pensó en Julián, en cómo la vida había tomado rumbos que nunca imaginó. Sintió tristeza por lo perdido, pero también gratitud por lo encontrado. «Él aprobaría esto», dijo de pronto. «Julián, aprobaría a Alberto. Aprobaría que siguiera adelante». «Lo sé», respondió Alberto suavemente. «Y yo prometo honrar esa confianza todos los días». 6 meses después del matrimonio, Estela notó que algo era diferente. Cansancio que no podía explicar, náuseas matutinas, sensibilidad en lugares inesperados. Al principio lo descartó. Tenía 47 años. Era ridículo pensar, pero la prueba de embarazo no mintió. Se sentó en el baño de su casa mirando las 2 líneas rosadas, incapaz de procesar. A su edad.
después de años de asumir que ese capítulo estaba cerrado. Cuando se lo dijo a Alberto, él también se quedó paralizado. Luego, lentamente, una sonrisa se extendió por su rostro. ¿Un bebé? ¿Realmente? Parece que sí. Si decides que es demasiado, si no estás listo. ¿Estás bromeando? Estela, esto es un milagro. Después de todo lo perdido, todo lo roto, la vida nos da esto. La alzó, girando con ella en la cocina, riendo, llorando, sintiéndose absurdamente jóvenes. Matías se sorprendió, pero tomó la noticia mejor de lo esperado. Voy a ser hermano mayor a los 27. Eso es raro, pero también genial. Este bebé va a tener la mejor familia, rota, remendada, pero real. El embarazo fue difícil a su edad, pero Estela lo manejó con la misma determinación que había manejado todo lo demás. Alberto la cuidó obsesivamente, llevándola a cada cita médica, preparando comidas nutritivas, asegurándose de que descansara. La granja continuó prosperando. Contrataron ayuda para que Estela no se sobrecargara. Matías venía los fines de semana, trabajando junto a Alberto, construyendo lentamente la relación que ambos necesitaban. El bebé nació en primavera. Una niña, pequeña, perfecta, con ojos oscuros y pulmones poderosos. La llamaron Julia, por Julián. Alberto insistió. Él inició todo esto, enseñándote bondad, haciéndote quien eres. Ella debería llevar algo de él. Estela lloró, sosteniendo a su hija. Lloró por la alegría, por la improbabilidad, por todo el dolor que había llevado a este momento de perfecta felicidad. Matías conoció a su hermana con los ojos brillantes de lágrimas no derramadas. La sostuvo con torpeza, maravillado. Hola, pequeña Julia. Voy a cuidarte. Te lo prometo. Don Esteban vino con un regalo. Un álbum de fotos antiguas de cuando el padre de Estela trabajaba la tierra. Para que sepa de dónde viene. Para que entienda que la tierra que va a heredar tiene historia. 5 años después, la granja Méndez Cardona era referencia regional. Producían vegetales orgánicos certificados para 20 restaurantes. Tenían un programa de visitas escolares donde enseñaban agricultura sostenible. Empleaban a 5 personas permanentes. Julia crecía corriendo entre las hileras de vegetales, persiguiendo gallinas, ayudando a su padre con las tareas. Tenía su propio pequeño huerto donde cultivaba flores. Matías había conocido a alguien, una mujer que trabajaba en desarrollo comunitario. Se casarían en otoño. La boda sería en la granja, naturalmente. La ferretería todavía funcionaba, pero Estela había contratado un gerente. Prefería pasar tiempo en la granja, con Alberto, con Julia, construyendo algo que crecía cada día. Una tarde, mientras observaban a Julia jugar con don Esteban, quien a sus 80 años seguía siendo visitante diario, Alberto habló. ¿Recuerdas esa noche bajo la lluvia? Cuando me ofreciste las llaves. Como si fuera ayer. Cambió todo, literalmente todo. Mi vida entera se reescribió en ese momento. La mía también. ¿Alguna vez te arrepientes? ¿De haberme ayudado? De todo lo que vino después. Estela lo miró. Su esposo, padre de su hija, socio en todo sentido, el hombre que había tomado ruinas y construido belleza. Ni un solo segundo. Fue la mejor decisión que tomé. Incluso con todo el drama. El conflicto con Matías, el juicio, las complicaciones. Especialmente con todo eso, porque nos hizo más fuertes. Nos enseñó que las cosas rotas pueden repararse si tienes voluntad y personas que te aman. Julia corrió hacia ellos, tirando de la manga de Alberto. Papá, don Esteban dice que las gallinas pusieron 12 huevos hoy. 12. ¿12? Eso es un récord. ¿Podemos hacer pastel? Por favor. Alberto la levantó, besando su frente. Claro que sí, pequeña. Tu mamá y yo haremos el mejor pastel del mundo. Mientras caminaban juntos hacia la casa, Julia parloteando sobre gallinas y pasteles, Estela sintió una paz profunda. No era perfecto. Todavía había desafíos, cuentas que pagar, problemas que resolver. Pero era suyo, real. Construido sobre ruinas, sí, pero sólido precisamente por eso, porque sabían el valor de lo que tenían, porque lo habían ganado, defendido, nutrido. Esa noche, después de acostar a Julia, Estela y Alberto se sentaron en el porche.
el mismo donde él había propuesto, el mismo donde habían compartido incontables conversaciones. «Te amo», dijo Estela simplemente. «Te amo», respondió Alberto. «Y gracias, por creer en mí cuando nadie más lo hizo, por pelear por mí, por construir esto conmigo. Gracias a ti, por enseñarme que nunca es tarde para empezar de nuevo, que la bondad importa, que vale la pena arriesgarse». Se besaron bajo las estrellas, rodeados del olor de tierra fértil y vegetales creciendo. El viento movía las hojas. Las gallinas dormían en su corral. Julia soñaba en su cuarto. Y en algún lugar, Estela sentía que Julián sonreía, no con tristeza, sino con aprobación, porque el amor que él le había enseñado no había muerto. Se había transformado, expandido, multiplicado. Y eso, pensó Estela, era el verdadero milagro. No que la vida te diera segundas oportunidades, sino que te enseñara a reconocerlas cuando llegaban, y que tuvieras el coraje de tomarlas, incluso cuando llegaban bajo la lluvia, con las manos vacías y el corazón roto, especialmente entonces,